Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Hablar de sexualidad en mi casa no era tan fácil. Te sentías como una pelotita de ping-pong cuando preguntabas, porque rebotabas todo el tiempo. Si le preguntabas a tu viejo te decía, anda a preguntarle a tu vieja. Y cuando lo preguntabas en el colegio, te decían que era un tema para charlarlo en tu casa. Si superamos la vergüenza, es mejor. Recuerdo lo escandalizada que estaba mi abuela cuando se enteró que una de mis compañeras de secundario estaba embarazada. Me acuerdo que me agarró fuerte del brazo y me dijo, la que se cuida siempre es la mujer, nena. Si varones y mujeres se cuidan por igual, es mejor. A veces te pasa que te encontrás en situaciones en donde no sabes cómo reaccionar. La semana pasada invitamos a un amiguito del jardín de AME a jugar a casa y, bueno, de repente silencio, no sabía dónde estaban, me fijo y estaban abajo de la mesa y se estaban tocando. Y la verdad es que me puse tan nerviosa que, no sé, me salió a retarlos. Si no nos asustamos cuando experimentan, es mejor. Pero bueno, cuando uno es chico en relación al sexo hay un montón de misterios y un montón de curiosidades, ¿eh? Entre mis amigos había como dos grupos. Por un lado, el grupo de los que supuestamente habían debutado, que se las sabían todas. Y por otro lado estábamos nosotros que no sabíamos nada y que no habíamos hecho absolutamente nada. Los que supuestamente habían debutado se la pasaban dándote cátedra, contándote cosas que en realidad te aportaban mucho más a la confusión, contándote cosas absolutamente increíbles. Y uno en realidad, pensándolo a la distancia, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, ojalá hubiese sabido mucho mejor de qué se trataba. Si podemos responderles en casa, es mejor. Mirá lo que le pasó a mi tía cuando era chiquitita. Le preguntó tantas veces a la madre cuándo le iba a crecer el pito, que la madre cansada le dijo, no te preocupes, vamos al carpintero de la esquina que te fabrique uno. Cuando uno no sabe qué decir, dice cualquier cosa. Cuanto más sepamos, mejor. Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Una publicación del Ministerio de Educación para todas las familias. Encontrala en escuelas, centros de salud y organizaciones comunitarias de tu barrio. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. Bueno, saber obviamente siempre nos da una mejor oportunidad para elegir, para poder determinar qué es lo que queremos, cómo cuidarnos y cómo cuidar al otro. Y cuando hablamos justamente de educación sexual, este debería ser el foco. Y la realidad es que cuando pensamos en educación sexual, siempre está, no sé, yo tengo hijos adolescentes que van al colegio, que tienen educación sexual y que vuelven a casa y preguntan y dicen, hoy hablamos de tal o cual cosa. Está con nosotros la profesora Mirta Marina, que es psicopedagoga, psicóloga y que nos va a ayudar a entender un poco cuál sería el mejor abordaje o cómo se instruyen aquellas personas que nos ofrecen esta información y se debiera recaer solamente en ellas, porque también los padres muchas veces nos empezamos a lavar las manos porque como existe esta alternativa o esta herramienta de la educación sexual en los colegios, bueno, en casa no lo hablamos o zafamos de ello, ¿no? ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Dolores? No se trata de eso. En realidad, la educación sexual integral es una tarea de toda la comunidad, si querés. De los profesionales de la salud, de las familias, de las personas que se encuentran con los chicos y las chicas en los clubes. Claro. Pero la escuela tiene un lugar central, tiene un lugar muy importante porque es la que le ofrece a los adolescentes y aún a los niños pequeños, las niñas pequeñas desde el nivel inicial, la posibilidad de encontrarse con información que a veces no reciben en la casa, por distintos motivos, porque la familia no puede, porque no la ha recibido en su momento, porque algunas de las cuestiones que tienen que ver con garantizar derechos y en este caso y en el día de hoy con cuidarse y cuidar a los otros, la familia prefiere no hablar de esos temas. Entonces, por eso el lugar de la escuela, por eso la ley y por eso la responsabilidad de formar a quienes van a transmitir esta información, que son las docentes y los docentes. Cuando nosotros hablamos de ley, uno piensa, bueno, pero ¿qué necesidad de que haya una ley para hablar de algo que es tan fundamental y tan básico? Cuando yo iba al colegio, la única charla de educación sexual que tuvimos fue una propaganda que vinieron a hacer sobre toallitas íntimas, donde básicamente nos contaron que teníamos una vulva, una vagina y que de ahí salía una menstruación y que por ende teníamos que ponernos una toallita. Y además casi, en resumen,
casi en resumen, iba a un colegio de mujeres, casi en resumen era así. Hoy nosotros podemos pensar, y bueno, ¿y sobrevivimos a esa instancia? Y sobrevivimos, no sé si la de mejor manera posible. Entonces, cuando hablamos de información, en general nosotros, estos padres de esta generación, pensamos, pero ¿no será demasiada la información que los chicos reciben? ¿No será demasiado pronto esta información que reciben? Porque estas cosas uno las escucha, ¿no? Sí. Bueno, los chicos de 9, 10 años ya están hablando de tal o cual cosa. ¿Qué? ¿Es un problema? ¿Debiera ser un problema? No, no es un problema Obvio. que estén hablando de algunas cuestiones, y en relación a la información que reciben, la información o saber sobre algunas cuestiones es algo que viene independientemente de la casa y de la escuela, a través Claro. de los medios masivos. Y la escuela y la casa son buenos lugares para analizar en todo caso esa información, para validarla, para confrontarla. Como decía ahí Leonardo en el spot, hay tantas cosas que se dicen y que circulan Por que no son supuesto. ciertas, que no ayudan a cuidarse ni a cuidar a los demás. Entonces me parece que ese es un lugar importante de la escuela, confrontar esa información. ¿Cómo validarla. cambiamos esta concepción de abordar desde el punto de vista biológico? Porque acá lo mencionabas y me parece que esto es central, ¿no? Se le enseña al niño, bueno, que tiene un pene, a la mujer que tiene una vagina, en fin, cómo son los órganos genitales de uno y otro, pero nos cuesta llegar a lo esencial, que tiene que ver con la educación sexual, con la sexualidad propiamente dicha, que va mucho más allá de que la genitalidad. Sí, vamos cambiando de a poco ese paradigma, Sí. ¿no? Vamos cambiando de a poco. Es muy interesante ver cómo hoy en las escuelas ya se tocan otros temas, se habla de derechos, se habla de cuestiones de género. En relación, por ejemplo, al tema de la prevención del VIH, Sí. si nos paramos en ese lugar, ¿qué tiene que hacer alguien para poder prevenir a través del uso del preservativo? Bueno, primero saber que el preservativo es la forma más eficaz de prevenirlo. Después, tener preservativos, o sea, tiene que haber un Estado presente que facilite el acceso. Pero eso no es suficiente. Aún conociendo la importancia del preservativo, aún sabiendo cómo usarlo, aún teniendo la posibilidad de adquirirlo, hay un montón de mitos, de tabúes, de ideas previas erróneas que tienen los chicos y las chicas y que hay que trabajar para desandarlos. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, la idea de que si una mujer lleva un preservativo es una chica rápida, para decirlo así. Perfecto. ¿No? Ahí también Pareciera ser que esto también es interesante, porque el hombre es el que lleva el preservativo, Claro. y la mujer debe cuidarse de no quedarse embarazada. Son estas cosas tremendas que uno tiene como bien grabado en la cabeza de otros años, y que es donde obviamente hay que trabajar, porque digamos, nada tiene que ver, sería simplemente una carta de decir, no, mira, yo me cuido ante todo, no importa qué es lo que vos quieras hacer. Exacto, y esto tiene que ver con el género, con poder darle a las mujeres la posibilidad de plantarse con firmeza acerca de que su cuerpo les pertenece, de que tienen la posibilidad de poner condiciones para una relación sexual. Otro de los mitos frecuentes es que no produce el mismo placer. Entonces estas son también cuestiones que tienen que abordarse y que no tienen que ver con meterse en la intimidad de las personas, sino tienen que ver con enseñar lo que es necesario para que la sexualidad no sea un riesgo. Nosotros Claro. decimos siempre, la sexualidad no es un riesgo. Lo que puede ser un riesgo es un ejercicio inadecuado de la sexualidad, ¿no? Y la escuela puede transmitir esto desde la más temprana infancia. Bueno, ahora nos estamos centrando más en los contenidos de secundario y de los adolescentes. Claro. Ahora, ¿cómo hacer para que esto no se transforme en un lugar banal, ¿no? Donde obviamente son adolescentes, entran como un espacio conjunto donde comparten chicos y chicas, y por ahí se puede volver una charla que debería ser enriquecedora para todos en una situación como de cargada entre unos y otros. La recomendación es que, por ejemplo, hayan grupos más reducidos, haya mujeres solas y después varones solos, y después se dé este entrecruzamiento. ¿Cómo sería? Es muy interesante lo que me estás preguntando. Cada docente que es un profesional de la educación Sí. tiene que ver cómo va mejor en su grupo, Claro. ¿no?
Yo he asistido a experiencias donde se juntan varios cursos y entonces se da como una información más general, como una clase más magistral si querés, y después se dividen en pequeños grupos para poder hacer preguntas. Hay momentos que por ahí está bueno que estén divididos. De hecho, conocí una experiencia muy linda en Chubut donde se trabajaba el tema de la menstruación, de la hostilidad hacia la menstruación, de las bromas que se les hacen o que se nos hacen a las mujeres por este tema. Y la directora contaba que primero lo habían hecho entre las mujeres de la escuela, las alumnas, la portera, la directora, las docentes, y había habido algo muy lindo de cuestiones que iban más allá de las generaciones. Y bueno, después por ahí se puede trabajar todos juntos con los chicos. Es algo que el docente o la docente tiene que ir encontrando con pero que hay que necesario. encontrarlo, porque digo, no hay verdades, y esto que dicen que está bueno, poder saber qué grupo es más permeable a poder hablar de cosas de manera más profunda y que otro grupo no, desarma enseguida esta situación por miedo, por pudor o por lo que sea, y empieza como con la cosa de nada, la cargada de unos a otros, bueno, ¿no? esto es importante. La sexualidad provoca siempre, viene de la mano los chistes. Nos pasa a las personas adultas también, todo el tiempo. Acá se las pasan contando chistes, es verdad. Y en el Ministerio de Educación también, cuando levantamos el teléfono y decimos educación sexual, muchas veces hay compañeros que están llamando y hacen alguna referencia. O sea que hay una cosa, hay un contenido. Y los chicos también lo hacen, obvio. lo hacen para defenderse, se ríen, provocan, hacen preguntas estrambóticas. Me parece que hay que tener un poco de paciencia al principio. Los docentes, las docentes... Simplemente paciencia, paciencia y esperar, porque inclusive cuando se reduce, claro, cuando se reducen los grupos ya no hay lugar, porque ya no me siento la más viva o el más vivo para hacer la pregunta estrambótica, sino que, bueno, empiezo como a encontrar este espacio de intimidad donde efectivamente pregunto aquello que necesito saber, que es una herramienta tan importante y que entiendo que no siempre se da en la propia casa, por más de que esto debería ser integral, definitivamente hay veces que en la propia casa no se da. Porque les da pudor hasta a los propios hijos en hablarlo con los padres o hablar con algún familiar. Y entonces es mejor por ahí tener de interlocutor amigos con un profesional o con su profesor o su maestro que nos pueda ofrecer esta información. Sí, es así. También hay que tener en cuenta que las docentes y los docentes también son personas que también sienten vergüenza, sienten inhibiciones. Hay que hacer con ellos, por eso en la capacitación nosotros primero trabajamos con lo que les pasa como personas, ¿no? Con sus propias infancias, sus propias adolescencias. Eso es importantísimo. Cómo aparece la sexualidad en su formación, si tuvieron, porque ahora ya está en la formación inicial de los futuros docentes, pero la mayoría de los docentes no la tuvieron en su formación, entonces es algo nuevo. Y también siempre les recomendamos que traten de utilizar aquel método, aquel recurso con el que se sienten más cómodos, ¿no? Porque hay gente que agarra un pene de madera que distribuye el Ministerio de Salud y le pone un preservativo con toda tranquilidad delante de sus alumnos. Acá no hay docente, pero hay una persona que lo ha hecho. Que lo ha hecho de esa manera. Lo ha hecho sin ningún problema. Claro, y por ahí hay otras personas que eso les resulta, les da vergüenza, y entonces por ahí prefieren un video, prefieren poner alguno de los videos del canal Encuentro y que Golombek explique cómo se usa el preservativo. Perfecto. Y después hablan ellos. Claro, ¿no? Está bien. Y bueno, cada método también tiene que ver con el grupo de pibes y pibas y con la persona que está frente al curso. A ver, hay límites para hablar de determinadas cosas a una determinada edad. Me acuerdo, mis hijos les tocó tener una mamá que habla por ahí por demás, y entonces hubo un momento en el que hablábamos de esta situación y uno de mis hijos me dice: mamá, hasta acá llegamos, no quiero saber más. Claro. Y fue tan literal que yo me quedé helada. Y él obviamente no estaba preparado para escuchar el nivel de información que yo le estaba ofreciendo, como queriendo en un punto sacarme la responsabilidad de encima. Bueno, esto es así, así o así, o de acuerdo a lo que a mí me parecía decir, ¿no? Y él mismo me paró la mano y me dijo: mira, hasta acá llegamos. No quiero escuchar más sobre lo que me estás contando. Y esto también tenía que ver con un concepto que nosotros imaginamos, que había una determinada edad donde hay que contestar aquello que se pregunta únicamente y no hay que profundizar sobre determinados temas si el chico no quiere saber aún. No, ¿Cómo es? Eso es cierto, eso es básicamente cierto, pero también es cierto que hay que generar las condiciones para que pregunten. Claro. Porque si no, no preguntan nunca. Claro. A veces, sin querer, con otras actitudes, con censura cuando se hace
aparece algún chiste o con otros comentarios sobre cosas que ocurren, les estamos transmitiendo indirectamente el mensaje de que mejor no hablemos de esas cosas. Totalmente. Entonces va a ser muy difícil que pregunten. Después es cierto que sí, que hay que irse manejando con lo que preguntan y darles la posibilidad de volver a preguntar, darles la posibilidad, preguntarles también qué quieren preguntar con lo que preguntan. Me parece que tan importante como decir es escuchar, tanto para las familias como para los docentes. Otra experiencia que también es interesante, por lo menos a mí me ha resultado, es o como padres poder animarnos a ver películas donde hay un contenido erótico en el medio y bancárnosla, ¿no? En general nos cuesta compartir con mi hijo una escena sexual, mi hijo adolescente que me pone en un lugar incómodo, ¿no? El poder sostener eso y que esto justamente sea un disparador para poder conversar o para poder utilizar eso como una medida de, bueno, ¿viste lo que pasó acá? ¿Cómo hubiese reaccionado? ¿Cómo hubiese reaccionado el otro? No sé, ese tipo de cosas que me parece que son válidas en un punto y no sentarnos como antes se suponía que había que sentarse y decir, bueno, ahora sí, vamos a hablar de sexo. Sí, en la escuela se trabaja mucho con eso. De hecho, hay un recurso que se distribuyó este año, que es el Archivo Fílmico Pedagógico, sí, que tiene un montón de películas y guías para trabajarlas, que tienen que ver con distintas cuestiones de derechos, entre ellos los que están vinculados con la educación sexual, ¿no? Y es un muy buen recurso. Bueno, hoy nos centramos en el tema del VIH, en la enorme oportunidad que tenemos gracias a contar con información de cuidarnos y de cuidar al otro. Y esto tiene que ver con una responsabilidad que no termina solamente con nosotros mismos, sino que tiene que ver justamente con poder proteger a quien tiene una relación íntima con nosotros. Entonces, hay un llavero que es lo que vamos a ver ahora en pantalla, que me parece interesante, donde contiene un preservativo, ¿es así? Sí, sí. La intención es en algo tan cotidiano como un llavero, que forma parte de lo que llevamos en la cartera, sobre todo para las mujeres, bueno, mostrar que se puede llevar, ¿no? Que no tiene nada de malo y que es como llevar, no sé, un lápiz de labio o no sé, o los varones un peine. Algo que nos cuida, que es tanto más importante que un lápiz de labio, ¿no? Bueno, gracias, un placer. Tenemos que hacer la pausa y después estaremos hablando sobre la transmisión vertical a propósito del VIH-Sida. Sergio Snieg nos contará todo al respecto, cómo prevenir, cómo cuidar y proteger la vida de nuestro bebé. ¿Te querés comunicar con nosotros? Lo podés hacer llamándonos al 011-4535-0705 o 0706. Ya venimos.